el trabajo y todo el entorno que hay alrededor de las relaciones laborales, que están en el cruce de dos elementos hoy capitales. El primero es para el trabajo que tiene que ver con el estado y el funcionamiento del sistema económico. En segundo lugar, el trabajo no es un objeto aislado del marco político institucional general. En el sur de Europa, a diferencia del centro y norte de Europa, la organización de las relaciones laborales responde a una lógica muy fuerte, muy arraigada de lo que hemos llamado durante mucho tiempo el estado del bienestar, en lo que tiene el componente de grandes acuerdos institucionales entre las organizaciones de intereses. Hoy que tanto la realidad del ciclo económico como la estructura y el funcionamiento institucional del estado del bienestar están sujetos a una crisis profundísima, creo que es extremadamente oportuno que haya una reflexión sobre cómo se da todo esto en el sur de Europa, que hemos llegado tarde a estos mecanismos institucionales y que hemos llegado casi cuando la fiesta estaba terminando, de tal manera que es especialmente oportuno, creo, el planteamiento del enfoque dado estas jornadas. Un poquito, crisis, empleo y cambio social no quiere decir simplemente que nosotros pensemos que el desempleo es consecuencia de la crisis y que los cambios sociales que se pueden empezar a dar son consecuencia de la crisis y que por tanto, una vez arreglada la crisis, digamos, en términos de resolver el problema que preocupa a los políticos en este momento, que es el déficit, y de resolver las altas tasas de paro de la manera que sea, la cosa ya está arreglada, sino que muchos de nosotros han escrito y estamos convencidos de que el debilitamiento o la precariedad del empleo y las repercusiones que esto tiene socialmente vienen de muy atrás y vienen también de la época de expansión y en último término las mismas causas que crean ese tipo de expansión crean aquel tipo de empleo y este tipo de desempleo, ¿vale? Y por tanto el debate es justamente no solo sobre la crisis sino sobre la vinculación entre esta crisis y el tipo de empleo que nosotros tenemos y los cambios que esto está provocando, etc. Evidentemente no quiero decir que la crisis no tenga nada que ver, obviamente tiene que ver y por tanto y seguramente nos hará los años mucho más problemáticos, los próximos años mucho más problemáticos y sobre todo en los países del sur de Europa, porque justamente este tipo de problemas del empleo y de las repercusiones que el tipo de empleo, la debilidad del empleo, sea empleo temporal, sea empleo a tiempo parcial, sea rotación del empleo, sea empleo sumergido, están teniendo sobre la sociedad es muy específico del sur de Europa y tiene que ver con la estructura productiva del sur de Europa, pero tiene que ver también con la estructura social del sur de Europa. Por eso nosotros queremos hablar del sur de Europa y queremos hablar de cambios sociales, porque queremos referirnos a cosas que tienen que ver con la estructura. La mejora del empleo es mejora del bienestar, pero el volver a la tasa del 8% de empleo que había en 2007 no necesariamente es volver al bienestar o es mejora del bienestar. Pues si no hubiese habido crisis, pues probablemente habríamos acabado diciendo lo mismo que hemos acabado diciendo, agravado por este fenómeno que es la crisis. Hablamos como escenario de los países del sur, pero entendemos que estamos en un escenario más amplio. Si nosotros queremos en el futuro hablar de una Europa en serio, de una Europa integrada y con igualdad de derechos, en serio, pues probablemente hay mucho que luchar contra las grandes desigualdades que hay en Europa, estructurales, de servicios, etc. En el fondo de todos estos procesos que he descrito muy someramente y que será justamente el debate de estos días, están las políticas. Están las políticas que desde nuestro punto de vista vamos a analizar como políticas de empleo
pero que no son meramente las políticas activas. Las políticas de empleo son la forma en que tú regulas el mercado de trabajo, las políticas de empleo son tener políticas industriales o no tenerlas de un tipo o tenerlas de otro tipo. Yo creo que en el fondo del fondo, las grandes desigualdades y el empleo de más calidad o de menos calidad tiene que ver con las políticas que en todos estos niveles nosotros estamos aplicando.